Usted y yo ya nos conocemos porque todos los miércoles nos escuchamos a través de la audiocolumna por Diario Entre Líneas. Pero hoy tenemos una edición especial, una charla con el doctor Santiago Nieto Castillo. Pues bueno, me gustaría que retomemos su paso por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y lo vamos a ir conectando pues con su paso también y su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no sin antes reconocer pues la figura que tenemos frente a nosotros, una figura muy importante de la vida pública y política de nuestro país. Entonces, empezamos por esta parte, doctor. Bueno, no, muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias a Entre Líneas por esta invitación para platicar. A ver, es que hay muchas cosas de que hablar de la FEPADE, de la UIF, y algunas cosas que me han pasado son como series, como temporada 1, temporada 2. Claro. Me tocó la temporada 1 de Odebrecht en la FEPADE, me tocó la temporada 2 en la UIF. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, me tocó la temporada 1 en FEPADE, la temporada 2 en la UIF y la temporada 3 aquí en la Procuraduría. Entonces hay como, digamos, muchos temas por donde empezar. Me gustaría preguntarle, después de este paso, y decía hace ratito, ¿no?, el papel importante que ha jugado dentro de las instituciones a nivel nacional. Y no podría dejar de hacer este cuestionamiento. ¿Cómo es su relación con el presidente de la República? A ver, es una muy buena relación, de admiración además, pero un poco platicar cómo llegué con Andrés Manuel López Obrador. Me tocó precisamente por la salida de FEPADE, y un poco resumo la etapa de FEPADE. Yo llegué a ser fiscal electoral en realidad por el Pacto por México. En aquel momento, estamos hablando de 2014, se hace una reforma constitucional para hacer la Fiscalía General de la República Autónoma, y en esa se plantea que al PRI le va a tocar la Fiscalía General, al PAN le tocaría la Fiscalía Anticorrupción y a la izquierda le tocaría la Fiscalía Electoral porque era la que consideraban como menos relevante. De la mano de Miguel Barbosa, pero también estaba Mario Delgado, también estaba Lorena Cuellar, también estaba Alejandro Encinas, también estaba Zoe Robledo. Me suben a la mesa de negociación y tanto el PRI como el PAN me avalan. Y algo que para mí fue muy importante es que Morena PT, que en ese momento Morena apenas se había constituido como partido político, no tenía senadores, pero la fracción parlamentaria del PT se asumía como del PT y Morena, también me apoyan. Ahí estaba Manuel Bartlett, ahí estaba Ana Gabriela Guevara, y al final termino siendo fiscal, insisto, por un tema de pacto político en ese contexto de la generación del Pacto por México. Por cierto, en algún momento me tocó que una persona con la que tengo una enemistad manifiesta, Javier Lozano, cuando me tomo protesta, lo escucho atrás de mí, cuando dice, voy pasando primero con la izquierda, luego con el PAN, luego con el PRI, lo escucho diciendo, Santiago ya se fue con sus amigos priistas. Más rápido cae un hablador que un cojo, porque Javier Lozano, senador panista, se convirtió en un vocero de la campaña priista en 2018. Más allá de ello, me tocó las elecciones en Chiapas, me tocó obtener órdenes de aprehensión contra César Duarte, contra Javier Duarte, me tocó, por otro lado, un caso fantástico en Chiapas donde el diputado migrante, es una cosa muy interesante, era votado por los residentes en el extranjero. Y entonces se hacía un listado de residentes en el extranjero, de repente 14,000 personas se inscribieron, el INE les depuró a 10,000 y se registraban vía correo electrónico, y vía correo electrónico recibían una contraseña para poder votar. Para no hacerles el cuento largo, hubo un voto por Movimiento Ciudadano, 14 votos por Morena, ningún voto por el PRI, ningún voto por el PAN, ningún voto por el PRD. Hubo 3,000 votos, un poco más de 3,000 votos por el Verde Ecologista y 2,900 y tantos por el partido Mover a Chiapas. Entonces, de entrada, pues, el resultado era un resultado anormal. Estamos hablando, insisto, de 2015. Y cuando empezamos a ver de dónde venían los votos, venían de repente de Kazajistán, y venían de Cabo Verde, y venían de Bielorrusia, y venían, a ver, ¿qué chapaneco estaría viviendo en Bielorrusia? A ver, puede ser, pero no sonaba. Sí, no. Evidentemente Guatemala, evidentemente Estados Unidos, pero al final lo que descubrimos es que
se habían registrado con el listado nominal de electores federal de una elección que había sido un par de meses antes, porque pusieron la elección local de Chiapas, y los propios, desde los funcionarios electorales del Instituto Electoral de Chiapas, 2,000 correos fueron mandados de la propia oficina del instituto. O sea, es decir, suplantaron las identidades, la autoridad electoral y los partidos, el Verde y el Mover a Chiapas, de los ciudadanos, les usurparon la identidad, y por eso cuando los ciudadanos llegaban a votar a su casilla ya no estaban. Al final se encontró que esto era un fraude, que había un cambio de direcciones VPN que hacía que te mandaran como si estuviera en cualquier parte del mundo tu correo, pero en realidad los correos salían todos de Chiapas. Y bueno, pues era un fraude. Y lo mejor, la joya de la corona, es que el diputado que ganó, un diputado del Partido Verde, era el primo hermano del dueño de la empresa que ganó el contrato para hacer el sistema para la votación de los residentes en el extranjero. Se libraron las órdenes de aprehensión, metimos a una consejera electoral a la cárcel, se armó un escándalo, pero digamos que me divertí mucho. Y salgo de FEPADE porque inició una carpeta de investigación con 2 denuncias, una del PRD y una de Morena. Morena la presenta Horacio Duarte, hoy secretario de Gobierno del Estado de México. Presenta las denuncias para investigar a Odebrecht, porque tanto en el juicio en Brasil como en el juicio en Nueva York se había hecho público para buscar un criterio de oportunidad, que Marcelo Odebrecht había transferido $10.4 millones a las cuentas de varias empresas relacionadas con Emilio Lozoya, que para ese tiempo, cuando fueron las transferencias, era el coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto. Era un delito electoral porque el dinero presuntamente había ido a la campaña electoral. En realidad, después nos dimos cuenta que no todo. Lozoya se había quedado con una parte. Pero bueno, empecé a investigar. Raúl Cervantes, entonces Procurador General de la República, presenta su renuncia. Me acuerdo, me dice, oye, tienes que venir a una reunión a mi despacho privado. Se me hizo raro. Llego y pues anuncia que presentó su renuncia, diciendo que ha terminado el asunto de corrupción más importante de América Latina. Después me enteraría que le pidieron 2 cosas, mi cabeza y que cerrara Odebrecht, y él prefirió no hacerlo, renunció y se separa del cargo de procurador, y designan un encargado del despacho que es el que finalmente me termina destituyendo. Me avientan, digamos, la carrocería pesada. No era la primera vez que me pasaba, 8 columnas en todos los medios, digamos, oficiales, ataques personales, amenazas para mis hijas, le mandan a mi exesposa fotografías personales. Total, mi exesposa termina poniéndome las maletas afuera de la casa de mis hijas hoy, y pues cambia mi vida. Y en ese cambio de mi vida, Marcelo Ebrard me invita y me presenta al presidente López Obrador. Me toca ir a Tlaquepaque a un evento. Me encuentro un periodista del Universal que me pregunta, ¿usted qué está haciendo aquí? Y le dije, pues me vengo a sumar a la campaña, ¿no? Eso de decir que iba por un jarrito de Tlaquepaque, pues no parecía que fuera muy, muy real. Y Marcelo toma una foto y se manda por Twitter, y ahí me uno, sin haber hablado con el presidente López Obrador, me uno a él. Me voy con el presidente López Obrador. Me entusiasmó de inicio su conocimiento de la historia, su memoria privilegiada, porque me repitió prácticamente de manera textual un artículo, o cómo terminaba un artículo que había publicado yo un par de semanas antes. Entonces me pareció increíble, asombroso, y me dijo, bueno, ¿qué pasa con Odebrecht? Le expliqué, me dijo, ¿qué hacemos con los temas de blindaje electoral? Le expliqué para evitar que de Cedesol se compraran votos en la campaña, dije qué se podía hacer, y ya. A partir de ahí me tocó ir a la elección en Colima, a apoyar a las candidatas de Morena. Me tocó ir a la elección de Durango. Pasó una vez en Durango que por las millas que yo tenía me dan el upgrade,
y pues voy con mi boleto de primera y de repente veo que está Marcelo Ebrard y de repente veo que está el presidente López Obrador. Entonces voy con una señora, la primera que agarré, y le dije, señora, por favor, cámbieme el boleto para yo poderme ir en turista. Y ya que me cambió el boleto, terminé yéndome en turista. Ya cuando me dio la fila 22 me sentí tranquilo y fuimos a Durango. Me tocó Durango, me tocó Sonora, me tocó Guanajuato. A mí me tocó estar trabajando con Leonel Godoy, con Talia Vázquez. Me tocó con Ricardo Sheffield, me tocó estar en Chiapas acompañando a Zoe Robledo, me tocó estar en Puebla. Al final, el día de la jornada electoral, Tatiana Cloutier, que era la coordinadora general, me manda a Puebla para atender la elección de Miguel Barbosa. Y yo dije, bueno, ¿por qué no me mandaron a Tabasco, a Chiapas, una que fuera mucho más tranquila? No, y a partir de ahí el presidente me invitó y me invitó y me invitó a cosas, a las reuniones. Y bueno, realmente es un hombre genuinamente austero, es un hombre genuinamente honesto, es un hombre trabajador que se levanta en la madrugada todo el día, llega al gabinete de seguridad, después llega a la mañanera y después empieza a recibir y atender personas. Me tocó desayunar en su oficina en algunas ocasiones. Realmente fue muy... es una etapa maravillosa de mi vida que agradezco mucho, que también son ciclos que se cierran, y ese ciclo ya se cerró, como se cerró FEPADE, como se cerró haber sido magistrado electoral federal, regional, y son ciclos que se van cerrando, pero yo guardo un enorme respeto, agradecimiento, cariño y reconocimiento por Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un presidente que es un genio de la política. Morena no existía hace 9 años, Morena no existía. 2015 tiene 8% de votación, 2018 tiene 53% de la votación y gana 6 gobernaturas, y hoy Morena gobierna 23 estados. Claro. Y 24 si contamos el Verde Ecologista de San Luis Potosí. El artífice de todo esto, en términos de genialidad política, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y si alguien, yo tengo mucho cariño por Morena, porque también he tenido, no soy militante Morena, pero tengo acercamiento ideológico, identidad ideológica, pero realmente Andrés Manuel López Obrador es más grande que la propia marca Morena, que hoy es la marca más importante que tiene el país. Sí, sobre todo porque tiene, como lo comenta, conocimiento de la historia que permite rescatar ciertos ideales que, bueno, pues yo leía en un libro de donde proviene la idea de la Cuarta Transformación, que ya sabemos, pues refiere a las 3 primeras revoluciones, y Enrique Semo, que es el autor, si no mal recuerdo, que decía que por los tiempos que se van cerrando, por los ciclos, como lo comenta, se requiere o se tienen una necesidad de propiciar una cuarta revolución que, como la tercera, tenga característica que sea impulsada de los de abajo. Evidentemente estamos ante un esfuerzo latente, histórico, de poder cambiar la vida pública e institucional de nuestro país. Es así que también pues, tiene alto grado de aceptabilidad el presidente hoy en día. Creo que estamos hablando, de acuerdo a las últimas encuestas, cerca de un 70% de aprobación, ¿verdad? Sí, a ver, pensemos que en estas alturas del sexenio de Peña Nieto estaría en 14, 16, y en estas alturas Felipe Calderón estaría en 20. Andrés Manuel López Obrador tiene 70%. Debe de reconocerse, evidentemente, pues los alcances, como nos los está platicando el doctor Santiago Nieto, de sus acciones, de hasta dónde ha pues llegado en todos esos cargos que ha venido ocupando en esta pues, vida institucional que tenemos en nuestro país. Y es por eso que me permite conectar con el segundo momento. ¿Cómo es que llega el doctor Santiago Nieto a Hidalgo a colaborar en esta administración y como encargado del despacho de la Procuraduría? Bueno, lo uno con el presidente López Obrador, porque tiene que ver. Cuando ya el presidente López Obrador gana, me invita a platicar con él y me dice, oye, ¿qué quieres? Entonces yo le dije, pues evidentemente, pues, que quería ser ministro.
Y me dijo, no, no, tus temas de procuración de justicia. Dije, bueno, pues por ahí hubiéramos empezado. Y me dijo, no vas a ser el fiscal general, pero ¿qué su procuraduría o su fiscalía quisieras tú tener? Y me dijo que se iba a conformar un grupo para ir trabajando la reforma a la ley orgánica. En ese grupo estaban Tatiana Cloutier, Olga Sánchez Cordero, que eran diputada y senadora respectivamente electas, estaba Zoe Robledo, y estaba, entre otros, Julio Menchaca Salazar. El hoy gobernador, entonces senador, fue el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en donde se procesó esa iniciativa. La iniciativa la trabajamos con Fiscalía que Sirva, con Vamos por Más, con la UNAM, con el CIDE. Por supuesto, nosotros de parte del equipo de transición, yo me llevé a 2 colaboradores míos de FEPADE, que después estuvieron también conmigo en la UIF. Uno de ellos es hoy su procurador fiscal de la Federación. Para que redactáramos la ley. Y tuvimos muchas discusiones y entraron los grupos feministas, por otro lado los grupos de víctimas y por otro lado, la verdad es que fue un ejercicio muy, muy interesante. Y me acerco con Ricardo Monreal presenta al final la iniciativa, él se dictamina con Julio Menchaca y empezamos y forjamos una relación de amistad y de colaboración. En algún momento me toca platicar con él algunas iniciativas para reformar la ley antilavado, la ley de instituciones de crédito, en el tema específico que tiene que ver con el congelamiento de cuentas. Y la verdad es que siempre estuvimos trabajando muy bien. Me tocó conocer a Alejandro Velázquez. Supe después que él se fue como delegado de Morena a Nuevo León, a ver las elecciones en Nuevo León. Y también me tocó coincidir con él allá respecto a los asuntos que nosotros habíamos estado llevando. A mí me ha tocado desde la UIF, por ejemplo, denunciar congelar las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos hablando de una transferencia de 151 millones de dólares. Teníamos también el tema en Monterrey, la denuncia al Bronco, porque había utilizado recursos públicos para las precampañas, su precampaña como aspirante a la presidencia de la República. Y bueno, en general me había tocado conocer de los primeros meses de la administración del presidente López Obrador el tema del robo de hidrocarburo, y para Julio Menchaca es uno de los temas centrales, no solamente desde ese momento como senador, veía como una de las problemáticas más importantes del Estado el tema del huachicol. Llega la campaña, yo salgo de la unidad de inteligencia financiera, así que ahorita platicamos sobre eso, y me invita, empiezo a trabajar en 3 campañas. Por un lado, la de Mara Lezama, como gobernadora hoy de Quintana Roo. En un segundo aspecto, con el hoy gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas, con un ingrediente además, que ahí yo había denunciado a Cabeza de Vaca, me había tocado llevar el desafuero a Cabeza de Vaca, y además, coincidencias de la vida, el asesor político y jurídico más importante de Cabeza de Vaca era Roberto Gil Suárez, que es gente con la que yo tengo una enemistad manifiesta, y además por cuestiones personales. Y por otro lado, a mí me tocó ser el coordinador jurídico de la defensa de Américo Villarreal. Ganamos la elección, ganó Américo Villarreal la elección, Morena gana la elección, y es un golpe a este grupo político muy importante, y lo resumo. En la época de Peña Nieto, ellos pensaron que teniendo las gobernaturas iban a poder aspirar a la presidencia de la República, que es un pensamiento muy gradualista que tienen los panistas. Así lo hicieron a finales de los 90 y así lo quisieron mantener durante sus 2 administraciones, pero el punto es, estos senadores llamados rebeldes ganan Querétaro y ganan Quintana Roo y ganan Tamaulipas y ganan Durango, ganan Aguascalientes y Baja California Sur, Baja California, y a partir de ahí se quieren conformar como grupo para buscar las elecciones de 2018. No contaron, 1, con Andrés Manuel López Obrador, que los rebasó por mucho, y 2, con Ricardo Anaya, que finalmente les impidió llegar a la candidatura. Llega el sexenio del presidente López Obrador y, encabezados por este personaje, por Cabeza de Vaca, se generan la Alianza Federalista
unen a priistas, unen a emesistas, y entonces con esos 10 estados intentan en realidad fracturar el federalismo, fracturan la CONAGO y buscar la presidencia en el 24. El objetivo de Cabeza de Vaca era buscar la presidencia en el 24. Al final, ¿qué es lo que sucede? Van perdiendo todo. Que traicionan a los gobernadores de Querétaro y Quintana Roo, que se retiran, Baja California y Baja California Sur pierden, Aguascalientes y Chihuahua, si bien los gana el PAN, los gana con un grupo político distinto, y lo mismo Durango, lo gana el PRI, y en el caso de Tamaulipas era la madre de las batallas, y Américo Villarreal, Morena, yo en ese grupo, pues terminamos ganando Tamaulipas. Y la tercera campaña a la que se me invitó por parte del gobernador Julio Menchaca fue a Hidalgo. Yo tenía la experiencia de Hidalgo, había sido magistrado electoral, me había tocado anular unas elecciones en Zimapán, desde la Sala Regional Toluca, me tocó anular Guasalingo, y después hacer el cómputo de votos en Guasalingo, en donde había muchas resistencias para reconocer el triunfo en la elección extraordinaria del entonces candidato del PRD. Me toca un tema de uso de recursos públicos para fines electorales. Yo conocí a Hidalgo, me había tocado, por eso decía, me tocó incluso eso en la sala regional. En la FEPADE me había tocado denuncias en contra de la universidad por temas relacionados con uso de recursos públicos para fines electorales. Se utilizaba la universidad para llevar recursos a las campañas. En la UIF me había tocado Hidalgo por, entre otras cosas, el congelamiento de cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y pues no era un espacio que no conociera. Entonces el gobernador me invita, había un tema también de cómo generar un nombramiento de una persona que no era originaria de Hidalgo. Okay. Y la salida es que se me designe jefe del despacho, hay una reforma al reglamento, y entonces el jefe del despacho se convierte, ante la ausencia del procurador, en el encargado del despacho de la Procuraduría. Por tanto, procurador en funciones. Me acuerdo que en la campaña acompañé en algunas ocasiones al gobernador Julio Menchaca, acompañé hicimos un foro sobre combate a la corrupción, desde ahí empezamos a hablar sobre el tema de la estafa siniestra, y bueno, yo muy agradecido con el gobernador Julio Menchaca. Es un hombre de leyes, es un hombre propositivo, es un hombre que tiene una visión de Estado, es un hombre que conoce el problema de la procuración y la impartición de justicia, y bueno, me ha sido muy gratificante trabajar con alguien que entiende la dignidad del Estado de Derecho y de la ley. Muy bien. Ahora, a su llegada a la Procuraduría, ¿cómo la encuentra? ¿Cuál es su diagnóstico? Creo que con un enorme reconocimiento de las personas que forman parte de ella. La verdad es que hay malas condiciones en cuanto a que no había un servicio civil de carrera, se está instrumentando. El modelo está pensando en una procuraduría, no en una fiscalía general que tuviera otros mecanismos para poder desahogar casos, priorizar casos. No teníamos un plan de persecución penal. Yo veía como un rezago muy importante. Recibí 148,000 carpetas de investigación, recibí más de 6,000 averiguaciones previas, más de 2,500 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar. Las averiguaciones previas hemos reducido un 98%. Las carpetas de investigación en lo que fue el primer año del gobierno de Julio Menchaca Salazar, logramos determinar 32,000 carpetas de investigación de las 148,000. Por supuesto, hay nuevos ingresos, pero también hemos generado una unidad de imputado desconocido para obtener información de carpetas que sabemos que no se van a poder resolver porque no sabemos quién se robó el vehículo o quién se robó la casa, pero que si las leemos todas, podemos encontrar posiblemente el modus operandi de un grupo, poder encontrar colonias, horas, dinámicas que nos permitan ir encontrando estos grupos, sobre todo en robo de vehículos, sobre todo en robo a casa-habitación. Por otro lado, la idea de atender, y que no se hacía en la Procuraduría, no carpeta por carpeta, porque nunca vamos a acabar, sino fenómenos delictivos. ¿Qué es el robo de hidrocarburos? Un fenómeno delictivo. ¿Qué es la trata de personas? Son fenómenos delictivos. Y lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos para atacarlos. Pongo un ejemplo, perdón,
Pero sí nosotros estamos viendo que hay abusos sexuales en las universidades. Tenemos casos de abuso sexual y de acoso sexual en la Universidad del Estado de Hidalgo, lo tenemos en la Universidad Politécnica, lo tenemos en el Instituto Tecnológico. ¿Qué se requiere? Pues, bueno, por supuesto, tener las carpetas, pero también hacer políticas de concientización, de sensibilización, llevar a los responsables frente a los tribunales, establecer cámaras de video para que exista mayor protección sobre todo las compañeras que son las que de manera predominante son acosadas o son abusadas, y cambiar esa dinámica, cambiar esa lectura. Porque pienso en el tema de las colombianas. A ver, 28 colombianas en moteles. Lo que hay que entender es que es un fenómeno delictivo. O sea, es alguien de Colombia que está trayendo mujeres colombianas a Mineral de la Reforma, a Pachuca, para fines de explotación sexual. Entonces, hay que verlo de cuál es el común denominador. Y eso no se hacía en la Procuraduría. Es la Procuraduría con menos recursos para el año 2022. De las 33 fiscalías y procuradurías del país, las 32 entidades y la federal, éramos la 33. Somos la número 29 en número de agencias. Tenemos 38 agencias cuando la idea es poder acercar a la población. Claro, cada agencia significa renta, significa agua, significa electricidad, significa personal, pero la idea es acercar el servicio de procuración de justicia a la ciudadanía. Tenemos un sistema informático que empezó a trabajar en la época de Raúl Arroyo, pero que no se había extendido hacia atrás para poder tener toda la información, que es una instrucción que ya se dio a los ministerios públicos y que muchos ministerios públicos no lo desarrollaban. Había un enorme rezago, entonces que hicimos judicializar, 78% más que el periodo anterior, vincular a proceso. Según el INEGI somos la Procuraduría o Fiscalía que más vincula a proceso. 98% de nuestras judicializaciones terminan, 98.4% terminan en vinculación a proceso, y aumentar procedimiento abreviado, suspensión condicional, por supuesto mecanismos alternos de solución de conflicto y evidentemente pues, los temas que estén relacionados con las sentencias condenatorias en juicio oral. Eso es nuestro objetivo. Pero ¿qué veo en el sector positivo? Un enorme compromiso por parte de las y los ministerios públicos, las y los peritos, las y los agentes de investigación. Veo una enorme capacidad de muchos subprocuradores, con, digamos, juventud, pero con experiencia, coordinador general, titulares de unidad, y veo un enorme compromiso con el Estado de Hidalgo. Por supuesto, hay malos funcionarios y por supuesto hay temas, y nos han reportado muchos temas de corrupción, de abuso de autoridad, de tortura de nuestros propios compañeros, pero mayoritariamente hombres, eso también es un tema relevante. Pero creo que yo me quedaría con esa parte, con el amor a la institución que se siente, que se transmite del personal administrativo, ministerial, policial o de la división científica, por tener una mejor procuración de justicia para Hidalgo. Muy bien. Hay un tema que no quiero dejar pasar por alto, bajo las implicaciones y lo que gira en torno a la estafa siniestra, que es uno de los temas que la opinión pública ha estado muy pendiente. ¿Cómo se generó? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? ¿Y qué sigue para los próximos meses? Se generó un trabajo conjunto entre la Contraloría, el doctor Álvaro Bardales y mi equipo. Encontramos que había deficiencias en recursos extraordinarios. ¿Qué significa esto? Cuando un municipio o una dependencia recibe recursos ordinarios, es a partir del presupuesto que ellos elaboran. Se elabora el presupuesto, se aprueba y empiezan a recibir los recursos del presupuesto. Sin embargo, hay ocasiones en donde el gobierno federal le envía a los estados un recurso que no está dentro del presupuesto. Esos recursos son de carácter extraordinario y lo que hacen los estados es distribuirlo. Lo que pasó en Hidalgo es que, como no formaba parte del presupuesto, no formaba parte de las auditorías de la Auditoría Superior del Estado, como no, digamos, fue aprobado por programas, no estaba en el programa de auditoría de las Contralorías, y yo creo que fue todo orquestado para efecto de que ese dinero nunca fuera revisado.
empezamos a encontrar estas líneas y alguna titular del DIF, alguna tesorera, algunos regidores en varios municipios nos empiezan a presentar, dar información y presentar denuncias. Incluso llegan denuncias anónimas, después llegarían las denuncias de la Contraloría y tenemos primero 13 municipios relacionados, ya 8 carpetas de investigación, ya 8 presidentes municipales se encuentran hoy vinculados a proceso. Y por otro lado, encontramos varias dependencias estatales, la Contraloría, la Secretaría de Educación, también con un tema directo, salud, y nos permite generar estas órdenes de aprehensión. Hoy en día, 8 presidentes vinculados a proceso, de ellos están 5 ahorita en prisión preventiva justificada. Vi a Germán Martínez hace unos días declarando que tiene Julio Menchaca 2 o 3 presidentes municipales. A ver, son 8, pero hay que sumarle un secretario de Estado, 2 secretarios de Estado prófugos, un subsecretario con prisión preventiva justificada, 3 directores generales. La verdad es que el trabajo de Julio Menchaca en esta materia, con evidentemente la Procuraduría, y además con que mi equipo es un equipo que ha estado durante mucho tiempo trabajando los temas de combate a la corrupción, pues ha permitido dar estos resultados. Hoy en día el maxiproceso más importante de combate a la corrupción que existe en la República Mexicana se llama la estafa siniestra y es de IDAF. Después de esta narrativa, esta explicación, ¿a cuánto, para cerrar esta segunda etapa, a cuánto se calcula que es el desvío de todos estos recursos? Tenemos de la estafa 540 millones en lo que ya está en las presidencias municipales y tenemos en la parte estatal, calculamos que son como 1.400 millones, pero vamos a continuar. Por ejemplo, solamente un contrato de una empresa que 2 días antes cambie el objeto social para poder recuperar información de hackeos, 2 días antes cambia su objeto social, 2 días después es contratada, ese es el nivel de experiencia que tenía la empresa, le pagaron 143 millones de pesos. Es un exceso por donde quiera que se le vea. Una empresa, evidentemente, de características de fachada. Mi experiencia en la UIF, mi experiencia en la FEPADE, pues me han permitido ver cómo Operación Zafiro fueron empresas fachada desviando recursos. Odebrecht son empresas también, hay empresas constituidas, pero después se transfiere a empresas fachada, donde se saca el dinero en efectivo. Y la estafa siniestra fue exactamente lo mismo. Me tocó parte de la estafa maestra y Segalmex en la UIF, y aquí me tocó la estafa siniestra, y es un esquema de uso de empresas fachada para sacar recursos en efectivo. ¿Cuáles son los planes de Santiago Nieto para 2024, ya que, como sabemos, será un año históricamente de los más grandes, electoralmente hablando? Y bueno, pues no dejaremos de mencionar la posición que ocupa dentro de las encuestas para contender como senador por el estado de Querétaro. Bueno, del primer tema, mi prioridad, uno es la transición a la Fiscalía. Vamos a convocar esta semana a los legisladores que forman parte de la Comisión de Transición para exponerles algunos elementos que ya se están preparando. Se trabaja de manera coordinada con los legisladores, con el Tribunal Superior de Justicia, con la Secretaría de Seguridad para generar el plan de persecución penal, y por otro lado con la oficina del gobernador, el despacho del secretario particular, hemos estado trabajando el tema del borrador de la ley. La ley, evidentemente el Congreso tendrá que determinar si aprueba un borrador, pero ha sido utilizando el mismo esquema con organizaciones de la sociedad civil, con asociaciones de víctimas, con organismos internacionales, viendo cómo se opera, cómo estamos generando el modelo normativo para que el gobernador pueda en su momento presentar la iniciativa y el Congreso, en su caso, aprobarla con un proyecto de ley que sea moderna. ¿Cuál es el principal problema del país en las procuradurías y las fiscalías? Que se les cambió el nombre de Procuraduría y Fiscalía, pero todo siguió siendo exactamente igual. Si no cambiamos presupuesto, si no cambiamos una dimensión administrativa, si no tenemos una dimensión gerencial distinta, si me dicen que hablas como tecnócrata con esto de las dimensiones gerenciales, pero efectivamente lo que se requiere es tener una administración distinta del procesamiento de 148,000 carpetas. Necesitamos una tramitación masiva de casos porque no vamos a poder llevar uno por uno ante el órgano jurisdiccional.
Y ese es mi principal, aparte de la reforma legislativa. Y eso es, digamos, mi primer objetivo es eso, consolidar la transición. Evidentemente me he registrado en la aspiración para contender por la senaduría por mayoría relativa en mi estado, en Querétaro. Que creo que es importante. Bueno, tengo buena margen en las empresas, en las encuestas que se están planteando, pero y que se han presentado, por lo menos 3 que se han hecho públicas, pero creo que el tema central es, más allá de una aspiración personal, hay que pensar en un proyecto. El proyecto tiene que ver con lo que es la 4T, tiene que ver con, tú lo dijiste hace un momento, se generó crecimiento en el país, desarrollo económico, pero eso no se tradujo en mejorar las condiciones de vida de las personas. Es decir, los ricos se hicieron cada vez más ricos, los pobres se hicieron cada vez más pobres, se ensanchó las diferencias sociales y es una patología que, siendo el 16º país del mundo en términos económicos, somos la 16ª economía del planeta, tengamos 60 millones de personas en pobreza. Eso que significa que no hay una buena distribución. Y por eso yo creo que esa visión de Andrés Manuel López Obrador de voltear a ver a los pobres, o esta visión del gobernador Julio Menchaca, primero el pueblo, está pensado precisamente en esa visión, en volteamos a ver a los demás abajo, que en temas de justicia no están pensando en si la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte se va a... Están pensando en qué hacemos con mi hija que acaban de violar, qué hacemos con el que asaltaron mi casa, qué hacemos con el incumplimiento de las obligaciones familiares, qué hacemos, pienso en las mujeres de Hidalgo, qué hacemos, y del país. ¿Qué hacemos con los temas de violencia familiar? Eso, la justicia cívica municipal, la justicia de las procuradurías, eso es lo que realmente le duele a las personas. Y es en lo que debemos generar una reforma normativa y tener mejores presupuestos para atender esta problemática. Yo creo que en la justicia macro estamos bien. Sí, yo creo que al final lo que estoy entendiendo es que no puede haber un cambio de vida institucional si no empezamos con el de justicia. Para que podamos reducir las brechas de desigualdades, tenemos que trabajar como nación en garantizar que se procure, ya lo decía yo, la justicia a todos los mexicanos, sin distinciones, para que en ese sentido podamos ir avanzando como país con unas instituciones plenamente fortalecidas. Sí, yo creo que es una asignatura pendiente la 4T, y yo creo que esta segunda etapa que vamos a tener con la doctora Claudia Sheinbaum debe ser eso. O sea, hay que fortalecer lo que se hizo, hay que generar crecimiento en las clases medias, generar mejores tasas de crecimiento a nivel nacional, y por otro lado, el sector justicia. Eso creo que tiene que ser una de nuestras principales asignaturas. ¿Planes para gobernar más adelante dentro de sus proyectos el estado de Querétaro? Creo que vamos consolidando paso a paso. Yo creo que la 4T debe llegar a Querétaro. Yo creo que debe tenerse un gobierno como el de Hidalgo, un gobierno sensible a las desigualdades sociales. Hidalgo tiene muchas regiones, pero eso está perfectamente reconocido y hay políticas públicas para poder atender a cada región. En el caso de Querétaro está la región de la Sierra Gorda, está la región del semidesierto, está la región de Amealco, las comunidades indígenas de Amealco, aunque también hay en el semidesierto, la región de San Juan del Río, y todas esas son distintas al Querétaro metropolitano que se presume mucho por las administraciones del PAN. Y un gobierno pues, debe ser sensible a todas a las regiones, buscar el fortalecimiento, el enriquecimiento, el desarrollo social y humano de todas las regiones del Estado. Y creo que en Querétaro esa sí es una asignatura pendiente. Y yo creo que un gobierno socialdemócrata, un gobierno de izquierda, puede plantear esa alternativa para que tengamos una mejor distribución de los recursos y para que tengamos un desarrollo de todos los sectores sociales y no solamente de uno o de un grupo o de una zona geográfica en particular. Pero bueno, Querétaro siempre, yo podría haber salido de Querétaro, pero Querétaro nunca ha salido de mí y he estado siempre pendiente. Ahí estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera. Me fui porque me hubo una invitación para un verano de investigación científica en la Ciudad de México. Cooptaban a estudiantes de la provincia
y me tocó la fortuna que de Querétaro me llevaran a mí al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí conocí a entrañables amigos que venían, por ejemplo, de Chiapas. Carlos Natarenko, que es el rector de la Universidad de Chiapas. Y ahí empezó mi camino. Ahí conocí a Jaime Cárdenas. Lo conocí un poco antes, que era egresado de la Autónoma de Querétaro, consejero electoral del IFE en ese momento, que me invita a trabajar con él al IFE. Y me toca trabajar como asesor suyo los casos de Pemex Gate y Amigos de Fox. Tema personal es que teníamos un pasillo de asesores y en el pasillo de asesores estaba la oficina de los asesores de Jaime Cárdenas. Estaba, por ejemplo, ahí Miguel Carbonell, que fue convertido en un jurista famoso. Estuvo Carlos Pérez, que fue en algún momento coordinador de asesores del presidente de la Suprema Corte, y enfrente estaban los asesores de Alonso Lujambio, entre ellos una asesora particular, experta en fiscalización y derechos de las mujeres, que se llama Carla Humphrey, ¿no? Entonces es un tema, desde esa época empezamos a trabajar temas de manera conjunta, y que si a mí alguien me hubiera dicho, te vas a casar con Carla Humphrey, hubiera dicho, pues, nunca me hubiera pasado por la mente. Las circunstancias se dan, tiene que ver evidentemente con mi salida de la UIF, pero bueno, también tiene que ver con una de las grandes decisiones de mi vida. ¿Santiago Nieto es más un tecnócrata que un político? A ver, yo creo que si yo tuviera que autodefinirme, que me parece que es terrible que alguien se tenga que autodefinir, me gustaría que me reconocieran como jurista, como un administrador de instituciones, sí, pero sobre todo como una persona que en las instituciones en las que está hace que sirvan para lo que fueron constitucionalmente diseñadas. Resolver justicia en un tribunal electoral, procurar justicia electoral, hacer que se persigan los delitos electorales, perseguir el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo en una unidad de inteligencia, o procurar justicia en todos los sectores de la sociedad, como hoy tengo la enorme fortuna y el enorme privilegio de hacerlo desde Hidalgo. Santiago Nieto, un enemigo evidentemente de la corrupción en todas sus dimensiones. Sí, y además de los excesos. Creo que Cabeza de Vaca es uno, pero Lozoya fue otro, Romero Champs. Creo que el tema, sobre todo el tema de la impunidad. Lo que me parece es que muchos de estos sectores corruptos están apostando que no pase nada, a que la impunidad termine por imperar. Y eso es algo que no podemos permitir como sociedad democrática y en transformación. Pues agradezco muchísimo que nos hayan abierto estas puertas para tener esta charla con usted. Y bueno, pues en Diario Entre Líneas, pues estamos también procurando un compromiso con la información, con la sociedad, de no solo entrevistar a personajes de la vida pública y política de nuestro país, sino con la verdad y con la información que debe de tener siempre presente la sociedad. Cierro diciendo que Diario Entre Líneas también tiene compromisos, y el compromiso es con usted. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto por las distintas plataformas donde se va a difundir esta importante entrevista. Agradezco mucho, doctor. No, muchas gracias.